Una de las cosas y de los temas que son más curiosos, no voy a decir curiosos, que nos llaman la atención a todos dentro de las Escrituras. Uno lee muchísimas cosas en la Biblia, pero lo importante, como he venido diciéndole a la iglesia, es lo que usted decide aprender de lo que Dios le quiere enseñar y de lo que Dios le quiere revelar en su palabra. Amén. Porque seguramente aquí hay personas que se han leído la Biblia de tapa a tapa, y bueno, espero que de tapa a tapa el Señor haya hecho cosas maravillosas y haya revelado cosas poderosas en su vida. Si no es así, vuelvan a leer de tapa a tapa. Ahora bien, ustedes han oído hablar de la historia del pueblo de Israel cruzando el Mar Rojo. ¿Sí? Todo, ¿cierto? Si hay alguien que no sabe qué es el Mar Rojo, aquí tenemos unos tiquetes que les permiten, tenemos unos tiquetes turísticos para que vayan al Mar Rojo y vean, y vayan al Sinaí, y pasen del lado de Egipto, así que pasen todo eso, que conozcan cómo era y cómo el Mar Rojo se abre en dos y después forma el canal del Suez para llegar al Mediterráneo. Todo eso lo pueden ver. Pero el cruce del pueblo de Israel por el Mar Rojo está lleno de una cantidad, no solamente de historia, que es fascinante. ¿Quién no ha visto una película de esta de el pueblo de Israel, Moisés, y pasando por el Mar Rojo? Yo creo que todos en algún momento vimos alguna película respecto a esto y cómo se recreaba aquello que hizo Dios con su pueblo. Ahora bien, todos hemos leído muchas cosas acerca del Mar Rojo, y yo le he preguntado al Señor, bueno, Señor, dime, como siempre le pregunto, digo, bueno, el paso del Mar Rojo, todos saben que está en el Éxodo 14, y si uno lo ha leído, el Éxodo 14 contiene todo eso que es ese pequeño momento, ese detalle tan especial de Dios con su pueblo para llevarlo a atravesar el mar, a cumplir la promesa hacia el lugar que yo les había prometido. Todo lo ha leído, ¿cierto? Está bien, vamos a ir a una parte nada más. Vamos a comenzar con esto porque no les voy a leer todo el Éxodo 14, capítulo 14, pero yo espero que usted lo lea, porque está lleno de detalles de Dios, de detalles del pueblo, de detalles de su líder, que yo creo que nos animan a todos a verdaderamente poder entender en estos tiempos cómo podemos aplicar ese carácter de Dios, esa naturaleza de Dios en nuestras vidas, en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias que cada uno de nosotros esté viviendo. Amén. Quiero que me acompañes a Éxodo 14, capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 1 al 5. Si lo tienen, me dicen todos, amén. Amén. Si no tiene una Biblia al lado, siéntese al lado de un cristiano que tenga una. Si tiene al lado un cristiano que la lee poco, siéntese al lado de otro cristiano que domine el manejo de la Biblia. Si no tiene una Biblia, hoy les doy permiso para que vayan a su app de la Biblia. Amén. Miren que he sido hoy el Señor ha puesto en mí un espíritu de generosidad con todo. Pueden leer la Biblia como quieran. Es más, hoy Él tiene permiso para copiarse la Biblia del de al lado. Así que ya no hay. Amén. ¿Estamos todos allí? Capítulo 14, y vamos a leer del versículo 1 al 5, por favor. ¿Me acompañan? Y dice así: el Señor habló con Moisés y le dijo: ordénales a los israelitas que regresen y acampen frente a Pi-Hahirot. ¿Alguien conoce Pi-Hahirot? ¿Han estado allí alguien? ¿No saben dónde es? Ok, listo. Entre Migdol y el mar. ¿Saben dónde es, más o menos? ¿Tampoco? Ok, sigamos. Que acampen junto al mar frente a Baal-Zephón. ¿Tampoco saben dónde es Baal-Zephón? Ok. El faraón va a pensar, ojo, el Señor está hablando con Moisés, le da la instrucción de los lugares donde debe estar. ¿Me siguen? Y luego le dice esto: el faraón va a pensar, está hablando el Señor, los israelitas andan perdidos en esa tierra, el desierto los tiene acorralados. Yo por mi parte, el Señor, endureceré el corazón del faraón para que él los persiga. ¿A quién iba a perseguir? Ok. Voy a cubrirme de gloria ¿a costa de quién? Del faraón. ¿Y de quién más? Y de todo su ejército. Y los egipcios sabrán que ¿qué? Que yo soy el Señor. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Y te doy gracias, Dios mío, porque siempre tienes un momento para que en tu palabra podamos hallar aquello que nos quieres enseñar,
aquello que nos quieres mostrar, aquello como nos quieres hablar, para que podamos poner en práctica, entender la naturaleza de tu amor para con nosotros y poner en práctica, Señor, en medio de todas las cosas que vivimos y todas las cosas que podamos estar pasando el día de hoy, poner en práctica tu palabra. No solamente leerla, sino vivirla, discernirla y aplicarla en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Miren, estos de esos capítulos. Tuve un momento de desayuno hoy con todos los servidores de la iglesia. Estábamos orando y aprovecho también mientras nos sentamos allí a desayunar. Estábamos hablando con otra pareja de la iglesia y no sé, a veces esas cosas que uno no sabe ni por qué empezaron a tocar el mismo tema. El mismo tema, algo parecido a lo que voy a compartirles el día de hoy. Y mientras ellos hablaban, era como si Dios me estuviera hablando respecto a muchas cosas. Y cuando les digo como si Dios me estuviera hablando, quiero que entiendan, no es literal que Dios me esté hablando, es que hay algo que pasa en mi corazón, que alineo con lo que voy a predicar y con lo que les estoy predicando. Y digo, wow, y empecé a hablar, empecé a contarles y miren y hablando, y de pronto me di cuenta, wow, parece que les estoy predicando a ellos. Entonces iba a llamar rápidamente, uno quiere, porque ya casi iba a terminar. Bueno, lleguemos a Santa Cena, recojamos diezmos y ofrendas y ya terminemos. Pero estábamos hablando varias cosas allí que son importantes. Y para mí, ustedes se dieron cuenta que cuando estaba leyendo esta porción de la Escritura, les hice varias preguntas y todos no sabían ni idea cuáles eran esos lugares. Y quiero decirles, yo tampoco sabía. Entonces no solamente es leer la Biblia y lo que Dios nos quiere hablar, sino que una de las primeras enseñanzas que tenemos cuando leemos la Escritura y leemos el Mar Rojo es que tenemos que saber dónde estamos. Dile a la persona que tienes a tu lado, debes saber dónde estás. Simple. Si yo no sé dónde estoy, no sé a dónde voy. Amén. Ellos tenían algo claro. El pueblo de Israel, el Señor lo había sacado de Egipto. Todos saben cómo sacó Dios al pueblo de Israel de Egipto. Eran esclavos en Egipto y el Señor por medio de Moisés los saca de allí. La palabra de Dios dice que ellos salieron llenos de riquezas además. Pero lo curioso es que ellos iban detrás de una promesa dirigidas por este increíble líder, pero ellos no sabían cómo la iban a pasar, no sabían a dónde tenían que ir. Entonces cuando usted lee ese capítulo 14, cuando tenga tiempo, cuando lea la Biblia, aproveche y lea un poco sobre esto. Dios les indica a los hijos de Israel, les da unas instrucciones muy precisas. Cuando usted se ubica en un mapa, ¿por qué Dios les dice esto? Ahora voy a leerles el versículo 13, capítulo 17. Capítulo 13, versículo 17. Dice, cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto. Ahí comienza todo este éxodo. Dios no los lleva por la parte fácil. Dios los mueve a un lugar que ellos no sabían. Ellos alcanzaban a pensar, ¿por qué no nos vamos por este lugar que puede ser más rápido? Tenían que atravesar una franja del desierto, pero no tenían que darle la vuelta al desierto hasta toda la punta de Sinaí y volver a subir, como sucedió. 40 años ellos anduvieron por el desierto. Entonces el Señor les dice, está manejando esta circunstancia, haciendo todo esto. Dice, ¿por qué no los llevó? Y me encanta esta frase. Si se les presentara batalla, podrían cambiar de idea. ¿Ven? Ahí comienza una primer tema. Si se presenta batalla, pueden cambiar de idea. Yo quiero que usted aplique eso hoy en su vida. Era un poco alineado con lo que compartíamos el domingo pasado. ¿Qué batalla puedes estar enfrentando? Muchas veces cuando enfrentamos una batalla, lo que hacemos es cambiar de idea. Y una batalla y cambiar de idea significa que puedes volver a dar vuelta atrás. Y eso no era lo que Dios quería. Si se les presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresar, ¿qué? A Egipto. Mire, entienda esa frase de Dios. Dios no quiere que usted vuelva al lugar de donde lo sacó. Amén. Dios no quiere que usted vuelva a ser esclavo de algo que Él lo liberó.
Dios no quiere que usted vuelva a tener esos hábitos donde Él le dio libertad. ¿Me siguen? Dios quiere llevarte siempre a algo nuevo. Amén. Pero muchas veces Dios, la manera que Él usa para llevarte a algo nuevo, algo que tú sabes que Él te ha prometido, no necesariamente te tiene que indicar los detalles de cómo hacerlo. Y eso formó parte de algo parte del tema de nuestro desayuno de esta mañana. Porque alguien decía, es que Dios es muy detallista. Esto me lo robé de la conversación de esta mañana. Dios es muy detallista, y mientras ellos hablaban yo decía, claro, alguien dijo, ustedes han escuchado, han visto lo detallista que fue Dios para indicarle a su pueblo cómo tenía que ser el templo. Los que no lo saben, léanlo. Cuando yo les digo detallistas, creo que ni siquiera un constructor, yo que soy arquitecto, podría haber llegado a ese nivel de detalle. Eran centímetros, medidas exactas. Esto no es de que más o menos que quede, no, cómo tenía que hacer, los materiales. Este fue el primer Revit, el primer plano BIM que se desarrolló, lo hizo el Señor, y fue tan delicado, tan detallista para dar una instrucción de construcción del templo, que así era que lo tenían que hacer. Y en ese momento yo les compartía a ellos, les decía, Dios fue detallista incluso para enseñarle a su pueblo que ellos tenían que tener tres tipos de leyes para moverse. Los 10 mandamientos fueron sus primeras leyes. Los 10 mandamientos son las leyes morales y espirituales con las que el pueblo se debe mover y se debe regir. Pero eso no solamente bastaba. Ellos tenían que tener unas leyes también. Esas fueron las segundas, las leyes civiles. Las leyes civiles les dicen cómo debe ser el orden cómo se deben mover, qué tienen que hacer, que si hay un robo, que si hay alguien hace, que si alguien va a vender algo, que si alguien va a comprar algo, cómo se deben relacionar entre ellos. Entonces esa era la ley civil. Pero había una ley que era la ley ceremonial, y la ley ceremonial era cómo se iban a mover ellos en el templo. En el templo, cómo tenían que hacer los sacrificios, quiénes eran los que los hacían, cómo se debían ellos purificar, y eso lo tenía que obedecer el pueblo. Entonces eran unas instrucciones precisas. Pero curiosamente, cuando usted está leyendo la Biblia y está leyendo el paso del Mar Rojo, del pueblo de Israel por el Mar Rojo, la instrucción de Dios solamente es, los voy a sacar y vayan allá. Vayan allá. Pero ellos solamente empezaron a recorrer una serie de lugares con destino hacia donde Dios los estaba llevando. Y si usted le pone atención a esto, versículo 20 del capítulo 13 dice, los israelitas partieron de Sucot, acamparon en Etam, donde comienza el desierto. Ahí vamos. Si usted ve un mapa, imagínese esto. Voy a moverme así, voy a mover de este lado así para que puedan entender. Ellos están aquí. El Señor les dice, de aquí los voy a llevar aquí, a este lugar. ¿Me siguen? Entonces Él los saca de aquí, los lleva a este lugar. ¿Ven que estoy bajando? Los lleva a este lugar. Y después el Señor dice, el Señor habló con Moisés y le dijo, ordénales a los israelitas que regresen. Los sube nuevamente y acampen frente a Pi-Hahirot entre Migdol y el mar. El mar está aquí. Entonces ellos están aquí, y uno dice, es que es importante poder entender esto. Si usted entiende esto, el Señor movió a su pueblo de esta dirección para pasar a este lugar. Ellos no saben cómo van a pasar. Ellos pensaban que solamente iban a pasar el desierto de manera muy sencilla. Pero ¿por qué hace el Señor? Les dice que hagan ese movimiento. Sencillo. Miren aquí, que acampen junto al mar. El faraón, entonces ellos salieron aquí, subieron aquí, el desierto está en este lado, y él les dice, el faraón va a pensar, y aquí va donde el punto, los israelitas andan perdidos. ¿Me siguen? Ese movimiento de los israelitas es lo que lleva al Señor. El Señor hace para que el enemigo piense que estás perdido. Amén. ¿Hay un detalle? No. ¿Estás haciéndolo esto de manera? No. Ellos sencillamente se están moviendo. Se están moviendo y ellos dicen, ¿qué estoy haciendo aquí? Voy aquí. Y es ahí donde entra ¿qué? El miedo. Porque cuando el Señor
nos está moviendo conforme a como Él está haciendo, ¿sabe? Generalmente entra el miedo. ¿El miedo qué? ¿Por qué le da miedo a usted? El miedo a lo desconocido, el miedo a lo que viene, el miedo a dónde va, el miedo porque está acorralado, el miedo porque lo está siguiendo un enemigo muy grande. Los egipcios, el enemigo le está pisando los talones. El faraón va a pensar, los israelitas andan perdidos, pero resulta que los israelitas podrían ellos pensar que están perdidos, pero Dios no los tiene a ellos perdidos. Amén. Y quiero que pienses esto en tu vida. ¿Puedes pensar que estás perdido? Puedo pensar que estoy moviéndome para arriba y para abajo y no sé, pero Dios está haciendo algo. Dios, por eso es que es muy importante, en medio de cualquier situación que usted esté viviendo, esté quieto. Es más, me llamaba la atención esto también. Ellos dicen: voy a cubrirme de gloria a costa, dice el Señor, a costa del faraón y de todo su ejército. Y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. El Señor se va a glorificar en medio de cualquier situación. Se cumplió tal como Él dijo. El Señor endureció el corazón del faraón. El faraón los persiguió, fue detrás de ellos. ¿Y qué sucede aquí? Que es importante saber en ese momento dónde estás. Cuando el Señor le dice a Moisés que ellos acampen allí, aquí tienen el mar, al otro lado está la montaña, era un lugar donde ellos tenían que cruzar, en una ubicación entre dos montañas que tenían, y Dios le ordena a Moisés sencillamente: marcha hacia adelante. Y hacia adelante decían, pero por un momento el desierto era más fácil cruzar más arriba y pasar el desierto. Ahora nos dice: marcha hacia adelante, es que tengo el mar al frente. ¿Ustedes qué creen que pensaron los israelitas? O sea, cuando tú lo lees, mira el versículo, ya se lo leí, el 13 al 20. Los israelitas partieron, acamparon donde comienza el desierto. De día el Señor iba al frente. Y mira qué curioso, porque el Señor no dejaba de estar con ellos. Dice que de día al frente, y de ellos en una columna de humo estaba el Señor para indicarles el camino. Había una nube que les estaba indicando el camino a ellos, pero también había una nube entre ellos y los egipcios cuando llegaron, que era una nube que los protegía a ellos para que no se acercaran. Entonces, ¿qué es lo que comienza aquí verdaderamente? Porque aquí hay que destacar dos cosas importantes. Y la primera es que el faraón ha resuelto destruir a Israel. Ese es su punto. Usted lo sabe. El faraón ha resuelto destruirlo. Como dice el versículo 14:3, ya se los acabo de leer. El faraón va a pensar: los israelitas andan perdidos en el desierto, los tiene acorralados. O sea, él está propuesto a destruir a los israelitas. Eso es lo primero. Pero ¿qué se ha propuesto Dios? Dios se ha propuesto destruir al faraón. El faraón se ha propuesto destruir a los israelitas, pero Dios se ha propuesto destruir ¿qué? Al faraón. Y para eso Dios va a llevar a cabo su designio, tal como Él lo ha planeado, tal como Él lo ha dicho. Esto no va a cambiar. Entonces, cuando usted ve esto, la salida del pueblo de Israel de Egipto fue el acta de nacimiento del pueblo de Israel. Es el acta de nacimiento de la nación de Israel. Tenían que salir de esa manera y tenían que abordar esa libertad y en camino hacia donde Dios los llevaba de esa manera. Entonces, ¿por qué se hace memorable entonces? Este capítulo 14 en la Escritura se hace memorable por lo que Dios hizo. Y si usted me acompaña a Hebreos, Nuevo Testamento, Hebreos 11:29, mira lo que dice: por la fe el pueblo cruzó el mar rojo como por tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, ¿qué dice? Se ahogaron. ¿Por qué cruzaron? Porque creyeron, por fe. La salida del pueblo de Israel de Egipto fue así. Y cuando usted ve este escenario, piense nuevamente, retroceda nuevamente a este escenario, porque yo quiero que usted piense y se ponga, como digo, en las sandalias de los israelitas. Habían visto que Dios los había sacado de Egipto con obras portentosas. Había hecho milagros, había hecho unas cosas increíbles para sacarlos de la esclavitud. Y ellos saben que la única ruta posible de escape estaba ¿dónde? Por el desierto. Esa era su única ruta de escape. Su ruta de escape era arriba, por el desierto.
Ellos lo sabían. Sabían que ese era el lugar. Pero resulta que cuando usted lee, usted se pregunta. Es que si no le hace preguntas a la Biblia se responde sola. ¿Por qué el Señor los saca y los hace bajar? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Pero por qué? Porque mientras ellos bajan, ¿saben qué hace el faraón? El faraón los alcanza arriba. Y cuando el Señor les dice que regresen, ¿qué es lo que encuentran? El faraón y todo su ejército aquí detrás. Ellos se pudieron quedar aquí, o cruzar, o ver la manera, pero ellos bajan, vuelven a subir, y es donde el faraón se da cuenta. Oye, el faraón tenía que tener los espías, darse cuenta, decía, oye, estos tipos están perdidos. Por eso dicen, están acorralados en el desierto y no se mueven. ¿Por qué? Ese es el plan de Dios. A veces te puedes sentir acorralado, te puedes sentir que no tienes una salida, tu vía de escape aparentemente está bloqueada. Y quiero que usted se lo aplique en su vida hoy. Señor, pareciera que mi vía de escape está hoy bloqueada. Parece que mi vía de escape no está clara. Parece que mi vía de escape, el camino perfecto, no está claro. Como dijo Spurgeon. Spurgeon dice que cuando tienes, el Señor muchas veces va a abrir un mar en medio del desierto. Pero cuando tú crees que va a ser un mar donde te vas a ahogar, el Señor lo va a convertir en una autopista hacia tu bendición. Amén. Eso dijo Spurgeon, eso no lo digo yo. Esa es tu autopista a la bendición. Ellos pensaron que estaban acorralados. Y el Señor los lleva allí arriba. Allí está el ejército. Está el ejército. ¿Y qué hace él? ¿Qué hacen ellos? Se aterrorizan. El enemigo está detrás. Y es cuando uno se pone a pensar, Dios, ¿cuántas veces pudiste haber hecho esto de una manera diferente? ¿Acaso tú no eres Dios? Uy, estoy hablando de ustedes. Pareciera que estoy escuchando sus mentes aquí cuando ustedes empiezan a hablar. Dios, ¿esto no lo podías haber hecho de esta manera? Oh, wow, Señor, están aquí. ¿Cuántas veces he leído en la Biblia que mandabas un ángel y con una espada acababa con absolutamente todos? En una noche acababa con todo un ejército de 240,000 guerreros en una sola noche. Señor, ¿no hubiera sido más fácil que estos carros de guerra, pasando por el desierto, les hubiera roto esos 600 carros de guerra que llevaba el faraón, les hubiera roto las llantas? ¿No hubiera sido mucho más fácil que se hubiera movido todo esto aquí? Señor, estamos horrorizados, estamos espantados aquí. Les estoy leyendo lo que están pensando. Estoy asustado, estoy aterrado. ¿Por qué? Porque no veo una salida, no veo una respuesta, no veo una situación aquí clara. Estás pasando por un momento de una situación laboral que no sabes. Señor, estoy horrorizado y no sé cómo salir. Estás pasando una situación de enfermedad. Señor, estoy horrorizado y no sé cómo salir. Una situación familiar, estoy horrorizado y no sé cómo salir. ¿Cuál es la vía de escape? Señor, parece que los ingresos no alcanzan con base relacionado con todos mis gastos y los compromisos. Señor, estoy horrorizado, no sé cómo voy a salir. Los números no dan, las cosas no alcanzan. Estoy horrorizado, no sé cómo voy a salir. Tengo temor. Y ante esa situación, ¿saben por qué? Primera vez que escribo en unas hojas, es que se me había quedado en la agenda aquí y decidí escribir anoche. Lo escribí en hoja, le dije a mi esposa, mira amor, escribí en hojas hoy. Y entonces, además les voy a poner números aquí, 1, 2, porque después se me pierden. Las hojas sueltas son un problema. Hoy le dije a mi esposa y después vi en la biblioteca y le dije, amor, tengo una cantidad de agendas todavía por escribir. No importa, pero las voy a escribir. Amén. ¿Dónde estaba el Dios que ellos habían visto? ¿Dónde estaba el Dios que ellos habían conocido, que habían visto antes, cómo se había reflejado y se había revelado a sus vidas? Y uno dice, Señor, ¿puedes saber tantas maneras como me saques de esta? ¿Puedes tener tantas formas de sacarme de esta? ¿Usted alguna vez no ha diseñado las formas como Dios lo puede sacar de donde está? Gracias, Carlitos. Gracias. Es que allá la gente es muy espiritual. Les voy a decir algo, si usted no lo sabe. Yo soy el campeón mundial de las estrategias para que Dios me saque de algo. Es más, si usted quiere oírme a mí una estrategia, miren, yo le he diseñado a Dios unas estrategias para sacarme de unas. Y lo mejor de todo, yo digo lo mejor no, lo mejor para mí es darme cuenta que no ha servido. Pero uno es especialista en esto. Entonces, como pensé eso, yo dije, Señor, los caballos, yo dije,
Claro, Señor, tú pudiste haber permitido que esos caballos de los egipcios se murieran de sed, ¿o no? De sed. Era fácil. Señor, que le dé sed a los caballos. Y se mueren los caballos de sed. Y si se mueren los caballos, se mueren también todos los del ejército. Pero resulta que no pasó así. Siguió allí. Podría haber venido, Señor, esa nube. La nube que ellos enviaban, esa nube pudo haber estado sobre ellos y haberlos confundido. ¿O no? El Señor no hizo eso en la Biblia. Confundió a los ejércitos, pero se pelearon entre ellos mismos. Pudo haber hecho exactamente lo mismo en medio de lo que tú estás viviendo. ¿No puede el Señor hacer algo? Confundir a todos los demás, que se peleen entre ellos, que ellos mismos se maten y acabarlos a ellos. Y la más fácil, la que me encanta, el Señor pudo haber mandado un ángel. Nada más uno, como para que no. Uno contra todo el ejército los hubiera acabado absolutamente todos. Pero resulta que así no fue. Un ángel hubiese acabado absolutamente todo, hubiera generado el caos en medio de todos ellos, pero no fue así. Por eso es que cuando uno lee el versículo, venga, leo 19, cuando yo leo el 20, digo, Señor, ese mismo ángel que estaba allí, que los estaba cuidando a ellos, porque mira lo que hacía un ángel de Dios. Entonces el ángel de Dios, que marchaba al frente del ejército israelita, se dio vuelta y fue a situarse detrás de este. Lo mismo sucedió con la columna de nube, que dejó su puesto de vanguardia y se desplazó a la retaguardia, quedando entre los egipcios y los israelitas durante... Estoy en 14, por favor, iglesia, 14, 19, no se me pierdan. ¿Voy muy rápido? Voy más despacio. ¿Primera vez en esta iglesia? ¿Ustedes? ¿Sí? ¿Ustedes primera vez? ¿Habían oído del Mar Rojo? Sí, claro. Tú sabes que hay mucha gente aquí que ha oído del Mar Rojo, pero no tiene ni idea de qué estoy hablando. Piensa que les voy a vender aquí un plan turístico del Mar Rojo. Pero bueno, y sigue aquí. Y dice, lo mismo sucedió con la columna de nube, que dejó su puesto de vanguardia y se desplazó hacia la retaguardia, quedando entre los egipcios y los israelitas. Capítulo 14, versículo 20. Quedando entre los egipcios y los israelitas, durante toda la noche la nube fue oscuridad para unos y luz para otros. Así que en toda esa noche no pudieron acercarse los unos a los otros. Y yo decía, Señor, este era el momento. Allí, cuando estabas ahí, pudiste haber acabado con todos. Ese ángel, en lugar de estar ahí, pudo haber sacado su espada de fuego y pudo haber acabado a todos los israelitas. Pero eso no era el plan de Dios. ¿Ah? A todos los egipcios, gracias. Los pudo haber terminado, pero ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era otro. Él se iba a glorificar. Se iba a glorificar, y como dice la Escritura, voy a cubrirme de gloria. Entonces, cuando tú estás en medio de estas situaciones así, lo primero que debes aprender es saber dónde estás. Amén. Lo primero, sé dónde estoy. Es más, solamente tienes que saber dónde estás. No pienses muchas veces a dónde Dios te va a llevar, ni cómo lo va a hacer. Pero es importante saber dónde estás. Tú no estás todavía en el mar, estás en la orilla, estás cerca. El enemigo te está asediando, pero sabes dónde estás. Estaba antes en Egipto, ahora estoy aquí. El Señor me ha traído aquí. El Señor me dice que no regrese atrás. Estoy en este lugar, estoy entre una montaña. No sé por qué pude haberme movido a otro lado, pero ahora estoy aquí. ¿Por qué? Porque el Señor se va a glorificar, que es lo segundo. El Señor se glorifica. Y eso es algo que tenemos que saber como pueblo y hijos de Dios. El Señor se glorifica en medio de todas las situaciones. Amén. Cuando usted ve a Dios que ha orado, cuando usted ve a Dios que ha hecho un milagro, mire, Dios es el que se glorifica, no es usted. Amén. Así que, como les decía antes, soy el campeón mundial para tener planes y estrategias y presentárselos al Señor. Pero ¿saben qué? Gracias a Dios que no ha sido ninguno de ellos los que tú has sacado adelante. Los que has sacado han sido los tuyos. ¿Por qué? Porque tú eres el que se glorifica. Amén. Entonces, muchas veces podrías estar en una situación similar a esta. Estoy aquí, estoy en una situación, estoy sin salida. No sé qué hacer. El Señor eligió, ¿saben qué? No tomar ninguna de las acciones que yo les acabo de describir. Ni mandó al ángel, ni rompió las ruedas de las carretas de los egipcios, ni dejó la nube ahí todo el tiempo. No, Él eligió otras acciones. ¿Por qué? Porque era, ahora sí, voy a empezar el sermón. Porque era necesario llevar al pueblo de Israel, diga conmigo, al límite. Dios lo hace con nosotros. ¿Usted cree que Dios ha cambiado? No. Dios va a ser detallista en muchas áreas de su vida, pero Dios siempre es especialista para llevarte al límite.
Y es más, y lo escribí aquí, le puse así, signos, así, todo, puntuación, comillas, todo, no sabía cómo resaltar. Casi al límite. Y cuando dije casi al límite, dígalo conmigo, casi al límite. Dios es especialista de llevarte casi al límite de Dios, y muchas veces yo creo que es mi límite. Pero gracias, Señor, porque cuando tú me llevas casi al límite, cuando yo no veo ni siquiera una salida, tú siempre vas a tener una salida. ¿Por qué? Como dice Isaías 43:19, Él abrirá un camino en el desierto y abrirá ríos en medio de la soledad. Si no lo busca ahora, yo solamente se lo estoy citando, usted lo escribe. Si no tiene dónde escribir, escríbaselo en la palma de la mano, que lo pueda hacer. Si tiene una Biblia que es la de la iglesia, escríbalo, tómale una foto después y después se lleva la foto a su casa. Pero eso es lo que dice el Señor, que Él abrirá caminos en el desierto. Y dice también en el versículo 11:15 de Isaías, el Señor les abrirá un camino y podrán cruzarlo. Se lo voy a parafrasear y el énfasis es mío. El Señor abrirá un camino, amén, y podrá cruzarlo. ¿Sabe qué? Sin zapatos. Lo va a poder cruzar sin sandalias, todavía las usa, pero lo va a poder cruzar. Siempre Dios abrirá un camino. Y lo más increíble de esto es que cuando Dios abre un camino para usted en cualquier lugar, mire, tenga la certeza de algo. Es más, le voy a preguntar algo. Iglesia, esas son las cosas que tenemos que aprender del Mar Rojo. Dígame algo. ¿Alguien más había pasado antes que el pueblo de Israel por el Mar Rojo? ¿A través del Mar Rojo? ¿Cierto que no? ¿Era la primera vez? ¿Cierto? Dios va a abrir un camino en medio del mar para usted y usted va a ser el primero en cruzarlo. Dios siempre va a abrir un camino para usted. Es que a veces creemos que Dios nos abre un camino donde han pasado varios. No, Dios va a abrir un camino para usted. En medio de lo que esté, ese camino es suyo. Recíbalo de parte de Dios. El camino es suyo, no es de nadie más. Dios está preparándolo a usted en este momento. Los está preparando en esta situación para llevarlos a un camino que es de ustedes. No es el camino de alguien más, no es el camino de otra iglesia, no es el camino de su vecino, de su hermano, no, es el suyo. Amén. Me encantan estos tiempos. Los que no saben, nosotros tenemos una oficina de arquitectura y de diseño, y me encantan estos tiempos porque mi esposa, yo les escuchaba todo el tiempo. A veces cuando veíamos aquí, no, las personas nos quedamos sin trabajo, tal cosa, Dios le decía, mi esposa, es más, Dios le ha regalado una sabiduría especial, la sabiduría del desayuno, me encanta, me encanta. Entonces ella dice, disfruten este tiempo que están de vacaciones. Y uno, pero muchas veces estás con tu trabajo que pareciera que estuviera en stand-by y tú estás aterrado. Disfruta el tiempo de vacaciones. Porque a veces recordaba, yo decía, amor, tienes toda la razón. Porque a veces llega una cantidad de trabajo y lo que haces es, ¿y qué tal? No, una cantidad de trabajo. Es que no tengo el tiempo. Y es que, no, pero es que no me alcanzó. No me alcanzó el tiempo. Oiga, disfrute este tiempo. Y como decíamos en la prédica del miércoles, gócese, alégrese. Alégrese con el Señor en lo que Él está haciendo ahorita en su vida. Pero seguíamos aquí con los israelitas y con los egipcios. El Señor va a tomar acciones. Él los va a llevar. Nadie puede desconocer que en una situación apretada, una situación alarmante, ¿has pasado alguna vez por una situación así? Apretada, alarmante, que no sabes qué pasar, ni no sabes qué va a suceder, y que tú dices, de aquí esto es imposible escapar por medios humanos. Es imposible, porque eso fue lo que hizo Dios. Los llevó casi al límite para Él enseñorearse de absolutamente todo. Ahora, ¿cómo sabremos que Dios puso esa situación? ¿Por qué puso? Usted se ha preguntado, ¿por qué puso Dios esa situación tan espantosa para poner a prueba a su pueblo? Pues como les he dicho muchas veces, como lo aprendí una vez de mi profesor de comunicación bíblica, la Biblia se habla sola. Usted solamente encárguese de buscar ahí. Deuteronomio 8, porque eso sí lo tenemos que leer. Dice, recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Para conocer lo que había en tu corazón. En medio, cada prueba que estés pasando, el Señor va a estar conociendo lo que hay en tu corazón. El Señor está viendo lo que se está moviendo en tu corazón. La prueba
En la prueba, Dios nos prueba. Y en la prueba, Él nos aprueba o nos desaprueba. Esto parecía un juego de palabras, pero lo entendieron, ¿no? En la prueba, Él nos aprueba o nos desaprueba. Y si nos desaprueba, vamos a seguir caminando un rato en medio del desierto. Eso es lo que hace Dios. Entonces, miren, cuando ves esto, el Señor muchas veces va a conducir a sus hijos a situaciones muy difíciles. Y situaciones difíciles porque Él va a proveer una oportunidad. ¿Y cuál es la oportunidad que nos provee Dios en las situaciones difíciles? Dios nos provee una oportunidad para entregar toda nuestra vida en sus manos. Esa es la oportunidad que Dios te da. Estamos con mi esposa, ya llevamos ¿cuántos días de ayuno? 12. Como 12 días de ayuno. Estamos en un ayuno de 40 días de ayuno. Estamos. 16. Ya llevamos 16 días, pero han parecido como un día. Entonces Dios nos prepara para algo. Dios nos está preparando para algo. Pero usted tiene que rendirle algo a Dios. Y Dios quiere que usted rinda su vida, que usted rinda su confianza, que usted rinda, no porque sepa lo que Él va a hacer ni cómo lo va a hacer, sino que Dios quiere que usted le rinda todo a Él. Ponga su vida en las manos de Dios. Amén. ¿Y para qué? Para que estén quietos. Porque la palabra de Dios, a mí me llama mucho esto la atención. Cuando usted lee el versículo 13 el mismo capítulo 14, por favor, dice, aquí va. Y voy a leerlo desde el 10. El pueblo está en Pigajiró y frente a Balsefón. Ahí están, acampando junto al mar. Eran como dos montañas que estaban allí. El faraón iba acercándose, acercándose el enemigo. Cuando los israelitas se fijaron, fijarse es ver, y vieron a los egipcios pisándole los talones, ¿qué pasó? Versículo 10. Están todos, los tengo como confundidos. Los he hecho subir arriba, abajo, están acorralados en el desierto. ¿Han quedado acorralados en la Biblia? Están acorralados, ¿no? Yo veo y oigo las hojas y pasan, no se muevan de ahí. Están ahí, se sienten acorralados. Cuando lean el capítulo 14, no se van a sentir acorralados nunca más. Van a entender los detalles de todo. Pero miren, o van a ver que se saltaron muchas cosas seguramente cuando leyeron la Biblia. Pero miren lo que sucedió aquí. Los egipcios ya le están pisando los talones. Me encanta la manera como dice la Biblia. Pero ¿qué sucede aquí? ¿Sintieron qué? Mucho miedo. Pongan atención a esa frase. Ellos sintieron mucho miedo. Y cuando sienten miedo, clamaron al Señor. Amén. Y entonces, después de eso, cuando clamaron, ellos reclamaron. ¿Saben cuántas veces en nuestra vida clamamos y reclamamos? Vea usted que ¿qué es el reclamo? El reclamo, amigos, es una queja. Gracias por el silencio. Porque todo es muy Señor, sí, me acaba de quedar en cuenta que sí. Usted clama, pero usted reclama. Y el reclamo puede ser esa pequeña frasecita. Señor, estoy trabajando muchísimo en esta empresa, llevo mucho tiempo en esta empresa, pero es que el jefe que tengo no es lo mejor. Ay, clamaste a Dios por ese trabajo, pero es que el jefe que tengo o es el mejor o es el peor. Si es el mejor, es que me exige mucho. Si es el peor, no me entiendo con él. A ver, ¿dónde estoy? ¿Ya sabes dónde estás? El Señor te va a llevar a un lugar. El Señor tiene una promesa contigo. Tiene algo para ti especial. ¿Clamaste a Dios? ¿Clamaste a Dios cuando sentiste que el enemigo te estaba pisando los talones? Y cuando clamas a Él, de pronto surge el reclamo. Y el reclamo sencillamente ¿saben qué es el reclamo? Siempre el reclamo te va a llevar a pensar en cómo estabas antes. ¿No se ha dado cuenta? Es que ¿saben qué? Los seres humanos somos muy inteligentes. No podemos saber el futuro, pero podemos saber dónde estuvimos. Y generalmente nos encanta de dónde estuvimos lo mejor. ¿Hay alguien que se acuerde de dónde estuvimos lo peor? ¿Alguien quiere volver a recrear lo peor de su vida hoy? No, todos queremos lo mejor de antes. ¿O no? Pues gracias por ese amén. No, es que espero que sea el Espíritu Santo los que les ha dicho a ustedes, guarden silencio y escuchen.
Siempre nos vamos a quejar respecto a lo que disfrutábamos antes. Entonces, por eso, cuando tú lees esto, el pueblo clamó y reclamó. Pero cuando usted está notando algo, tenga esa frase ahí. Y ellos clamaron. Téngalo ahí, grabado ahí en su mente, porque voy a ir a algo más adelante. Entonces ellos se quejan. Pero se quejan y dicen: pero ¿para qué nos sacaste? ¿Qué has hecho con nosotros? Estamos aquí, vamos a morir. En Egipto teníamos, déjanos en paz. No hubiera podido, mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. ¿Eso qué es? La queja. Y usted tiene que alinear cuál ha sido su queja hoy, cuál es su queja ahora. Pero el Señor dice: en algún momento clamó. Claro, oiga, sí, por favor, no hay nadie más que clame que el pueblo de Dios. Todos clamamos. En medio de todo en este ayuno yo he clamado. Mire, yo he clamado y he reclamado. Clamo y reclamo. ¿Y por qué, Señor, tal cosa? Apenas surge el por qué, fatal. Clamo y reclamo. Pero el Señor dice algo. ¿Qué fue lo primero? Ayúdenme ustedes. ¿Qué fue lo primero que sintió el pueblo del pueblo de Israel cuando los egipcios le pisaron los talones? ¿Qué fue lo primero que sintieron? Miedo. Oh, ¿qué es lo que llega cuando estás al frente de una cosa que no sabes cómo vas a pasar y tienes detrás a un enemigo? ¿Qué es lo que llega? El miedo, el temor. Y créanme, mire, si usted está pasando por algo así, créanme que yo también lo entiendo. Pero ¿cómo voy a salir de esta situación? ¿Pero cómo voy a responder a esto? ¿Pero cómo voy a salir de esto que estoy viviendo? ¿Cómo lo voy a hacer? Y cuando tengo esas preguntas, el cómo, y no tengo una respuesta, ¿qué hace? ¿Me asalta qué? El miedo. ¿Y qué les dijo el Señor por medio de Moisés? Es muy sencillo. Tranquilos. Digan, tranquilos. Es más, dígalo así: tranquilos, hay salida. Tranquilos, hay salida. Y el Señor le dijo a su pueblo, después de clamar y reclamar, les dijo: mantengan sus posiciones, porque hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. Amén. Sigo, versículo 14-13. ¿Me están siguiendo o no? ¿Se perdieron otra vez? ¿El enemigo los tiene acorralados en la Biblia? Versículo 13: no tengan miedo, les respondió Moisés, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. Y aquí va. A esos egipcios que hoy ven, ¿qué dice? Jamás volverás a verlo. Gracias por Misa, que me tiene ahí. Amén. Dígalo. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverás a verlos. A ese enemigo que hoy ves, jamás volverás a verlo. A esa enfermedad que hoy experimentas, jamás volverás a verla. A esa situación civil, legal, familiar, relacional, que ahora ves, jamás volverás a verla. Amén. El Señor se glorificará. Y entonces el Señor dice: ustedes quédense quietos, que el Señor va a presentar batalla por ustedes. Y cuando el Señor leí eso, yo dije: mire, estoy con una cantidad de cosas que ustedes ni se imaginan. Como les dije, soy el campeón mundial de los planes. Además, no solamente soy el campeón mundial, sino que a mi lado tengo a la subcampeona. Yo soy campeón, mi esposa la subcampeona. Nosotros planificamos. Y me encanta porque tuvimos como varios días tranquilos, sin ver al enemigo pisándonos los talones. Y entonces son los momentos de reflexión. Mis momentos de reflexión muchas veces son en silencio. Entonces yo me levantaba muy temprano, me sentaba y pude ver la lluvia en la mañana, cómo caía. Y yo pensaba muchas cosas. Después mi esposa y yo hablamos y empezamos a diseñar y trazar planes. Hay cosas incluso que nuestros planes pudiéramos ejecutar ya. Es tomar una decisión y hacerlo ya. Y yo digo: wow, Dios, si yo hiciera algo ya en mis fuerzas, ¿qué te estaría mostrando? Que yo lo puedo hacer en mis fuerzas, ¿cierto? Yo lo puedo hacer. Cuando alguien dice, yo digo: bueno, Señor,
necesito, no tengo problema. Puedo llegar, puedo mover, puedo vender, puedo hacer cualquier cosa. Pero cuando el Dios me dice a mí, quédate quieto, porque el Señor va a presentar batalla por ti. ¿Y sabes algo? Y esto sí me llamó muchísimo más la atención. Pero el Señor le dijo a Moisés, déjame el énfasis, quiero que sea mío. Moisés, sí, Señor, ¿estás ahí? Sí, Señor, estoy haciendo todo lo que tú me dices aquí con estos 2 millones de gente que es tenaz. Pero bueno, ahí vamos, Señor, ahí vamos. ¿Cómo estás? No, bien, Señor. Pues bien, ¿para qué te voy a decir? El mar está al frente. Los egipcios aquí están atrás pisándonos los talones. Estos tipos claman, pero también reclaman. Y ahora se quejan. Pues dime, Señor, ¿qué hacemos? ¿Que siga clamando? No, Moisés. ¿Por qué sigues clamando? Si sigues clamando, vas a seguir reclamando. ¿Por qué sigues clamando? ¿Ya oraste una vez? Dios va a orar. ¿Ya se lo pediste a Dios una vez? Dios va a orar. ¿Ya clamaste una vez? Dios va a orar. Si es necesario que lo sigas haciendo, síguelo haciendo y no reclames. Pero ¿sabes algo? El Señor le dijo, ¿por qué clamas a mí? Y ordena a los israelitas que se pongan en marcha, que avancen. Y cuando tú ves esa instrucción de Dios, pónganse en marcha, es que cuando te vas a poner en marcha, vas a tener algo al frente que te va a decir que es imposible. Y cuando yo lo leía, yo digo, Dios mío, muestra mi rebelde. ¿Qué es lo que me impide ponerme en marcha? Si tú no le pides a Dios que saque ese espíritu de miedo, no vas a poder caminar. Porque la primera cosa que ellos tenían que levantarse contra lo primero que ellos tenían que enfrentar, y eso sí que constituía una severa crisis, era el temor. ¿Qué se supone acaso? ¿Qué debo hacer cuando estoy llegando a una situación que es tan desesperante? ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Qué se supone que debo hacer cuando no puedo? Pareciera que no hay esperanza. ¿Qué se supone? Cuando no hay un lugar donde ir, cuando ves que no hay escapatoria. ¿Qué pasa cuando el miedo abruma? Porque es temor, es miedo. ¿Qué pasa? Por todo lo que te está rodeando. Y ves que todo lo que se mueve a tu lado pareciera que se desmoronara. Y no tengo respuestas. No tengo respuestas concretas a lo que está pasando. Y sientes que se desmorona. Pero Dios siempre nos lleva casi al límite. Porque a Dios no se le desmorona nada, amigos. Y tú dices, ¿pero qué es esto, Señor? ¿Cómo lo voy a enfrentar? Pues lo primero que tenías que haber hecho es, Señor, hoy yo declaro en el nombre de Jesús que soy libre de todo espíritu de miedo. El miedo no es de Dios. El temor no es de Dios. Y si el Señor le dijo a su pueblo, le dijo, ¿saben qué? Mira lo que sucede. Cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones, ¿sintieron qué? Mucho miedo. Y el miedo es lo que viene a tomar ventaja en tu corazón y te impide ver las cosas como Dios quiere verlas. Y como Dios las está viendo en tu vida, las vas a disfrutar y vas a dar un testimonio de ellas cuando esas cosas han sucedido. Ellos pudieron hablar después, cuando usted lee la Biblia, el Éxodo, esto ya fue escrito. Pero cuando vas en la línea de lo que va sucediendo, ellos no estaban escribiendo nada. Estaban un día a la vez, experimentando una situación a la vez. Señor, estoy asustado. Señor, qué bueno poder llegar a Dios con una oración así, en una situación que es tan complicada, y Dios nuevamente se revela como nuestro Señor, el Dios de amor, que cuando nos ve con miedo en una situación tan difícil, Él anhela oírte, Él anhela clamar, Él anhela escuchar tu clamor, y Él se agrada en una oración
como decirle: Señor, estoy asustado. ¿Se lo has dicho a Dios? Estoy asustado, Señor. Tengo miedo, tengo temor. Ahora, Señor, tú siempre has sido fiel. Y has sido fiel para librarme. Y sé que tienes el poder para librarme ahora mismo. Porque pongo mi vida en tus manos. Te la entrego a ti. Y ya tiene sentido cuando tú lees ese Salmo 34:4. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Así que pídele a Dios que te libre del miedo, porque con el miedo, si hay miedo en tu vida, no vas a poder avanzar. ¿Por qué clamas a mí y no avanzas? Porque tengo miedo, Señor, porque estoy asustado. Y el Señor le dijo: ¿sabes qué? Le dijo a Moisés: levanta tu vara, extiende tu brazo. Y aquí es donde viene lo espiritual y poderoso de Dios. Siempre va a haber alguien. Dios va a levantar su vara, porque la vara no era el brazo de Moisés. La vara representaba el poder de Dios en manos de alguien que Él había escogido. Y Él dice: levanta esa vara y dile a ese mar, y ese mar se abrirá. Divide las aguas, porque los israelitas lo cruzarán, y lo cruzarán por tierra seca. La primera vez Dios abrió un camino en el mar para su pueblo. Dios va a seguir abriendo un camino en el mar para ti. Y cuando lo estés pasando, vas a decir: Señor, estoy pasando en tierra seca. Esas murallas al lado están como congeladas allá arriba, como unas murallas, pero estoy pasando por tierra seca. Tú tienes el poder de librarme. Gracias, Dios mío, porque hoy puedo decir que me has librado del miedo, de la angustia, del temor. No voy a moverme y no voy a tomar ninguna decisión, ni me voy a mover en mis fuerzas. Porque si tú quieres llevarme casi al límite, yo voy a esperar. Voy a esperar y tú te glorificarás. Y así le respondió el Señor a Israel cuando enfrentaron esa gran crisis. Les dice en ese versículo: no tengan miedo, mantengan sus posiciones, mantengan sus posiciones. Les estaba recordando: recuerden dónde están y vean a dónde los voy a llevar. ¿Puedes creer que ni Moisés ni el pueblo de Israel sabían cómo lo iba a hacer Dios? Es más, ni se lo imaginaron. Era aparentemente lo más loco y lo más absurdo, pero ni se lo imaginaron. Pero Dios siempre tiene esa respuesta. Ustedes quédense quietos, el Señor presentará batalla por ustedes. Quédense quietos, que la batalla es del Señor. Yo pelearé por ustedes. Es como si el Señor estuviera diciendo: este asunto me pertenece. Si yo te he dicho que te llevaré, yo te voy a llevar. Yo pelearé por ustedes, yo los libraré. Pónganse de pie, por favor, que venga la alabanza. Por favor. No quiero batería hoy, por favor. Yo quiero, dice, es como si Dios me recordara una vez más. Yo quiero que esa promesa que te di, sea tu fuerza. Yo quiero recordarte que eso que te regalé es lo que te sostiene. Así que hoy, amigos, recuerda esto, que Dios te está diciendo esto: expulsa todo miedo. Díselo a la persona que tienes a tu lado: expulsa todo miedo, expulsa todo temor, expulsa todo miedo. Así que si sabes qué hacer, amén. Si ya sabes qué hacer, si ya sabes el lugar donde estás, si has expulsado todo miedo, verás al Señor glorificarse. Él peleará esa batalla y es hora entonces de ponerse en marcha. Si no expulsas el miedo, te vas a quedar quieto. Y cuando el Señor le dijo, para que no se confundan, quédense quietos, quedarse quietos no era quedarse quietos físicamente. Quedarse quietos es que el Señor quiere que calmes ese corazón, que apacigues esos pensamientos, que calmes aquello que se está moviendo dentro de ti. Y dice: quédate quieto, apacigua todo aquello que te quiere mover el piso, te quiere llevar a la desesperación y al temor. Y Dios dice: quédense quietos.
El Salmo 23:5 dice esto: Señor, solo Dios puede escribir algo así para su corazón y el mío. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Amén, iglesia. Te encuentro, me bendices todo el tiempo, no me falta nada, en ti no falta nada. Cuando Tú te mueves, cuando alabo, tú provees, no me falta nada. en ti no falta nada. La roca tiene miel, el agua fluirá, mandar hacia él, nada me faltará. Ya no me preocupo porque yo sé, todo tú lo proveerás. La roca tiene miel, tu plan cumplirás. Tú tienes poder de vida y sanidad. Desde el día que moriste en la cruz, suficiente eres tú. La roca tiene miel. Amén, amén. Gracias, Dios. Cierra tus ojos en instantes, cierra tus ojos. Gracias, Dios, porque hoy nos has enseñado, Dios mío, cuán grande y qué profundo es tu amor. Gracias, Señor, porque no hay océano más profundo que el de tu amor. No hay ejército más fuerte que el tuyo. No hay fuerza más poderosa que tu trono de gracia, Dios mío. No hay enemigo que pueda vencer tu obra, directa o indirecta, en nosotros, Señor, en nuestras vidas. Así que hoy, Señor, con la fe del corazón creo que tú abrirás caminos. Abrirás caminos, Señor, a tus hijos cansados y a aquellos que confiamos en ti, Señor. Aún cuando tengas que partir el mar en dos, Señor, sé que tú lo harás, Dios mío, y lo harás, Dios mío, porque nos amas y confiamos en ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Pueden tomar asiento. Vamos a prepararnos para la Santa Cena. ¿Alguien que nos visita hoy por primera vez? ¿Por primera vez en esta iglesia? ¿No? Ah, que Dios te bendiga. Quiero hacer algo. Es la primera vez. Hoy quiero invitar a la iglesia a hacer algo. Quiero invitar a la